¿Conoces al polio? Generalidades. La historia de las infecciones del polio se remonta hace más de un milenio, y aunque la mayoría de epidemias de polio fueron desconocidas antes del siglo XX, la parálisis y muerte causada por la enfermedad ha sido parte de la historia humana. Se cita como primer registro gráfico oficial una estela egipcia de la dinastía 18, en la cual se muestra un sacerdote que usa una muleta a consecuencia de su pierna derecha atrófica y acortada con un pie equino. Se cree que el emperador romano Claudio fue golpeado de niño, lo que le hizo caminar con cojera el resto de su vida. Su primera descripción se atribuye a Michael Underwood, médico inglés que en 1789 describió la enfermedad en su libro, que en el volumen 2 recoge el cuadro correspondiendo a la enfermedad. En 1840, Jacob von Hein, un médico ortopedista alemán, la individualizó clínicamente separándola en otras parálisis, y la denominó parálisis espinal infantil en razón a su posible origen medular. En 1908, Karl Landensteiner y Erwin Popper identificaron el origen viral de la enfermedad al inocular intraperitonealmente un filtrado de médula espinal procedente de un niño fallecido por polio a 2 monos, un babuino y un rhesus. El primero murió y el segundo desarrolló una parálisis de las extremidades posteriores. En la historia del polio, 1916 es una fecha clave, pues durante el verano de este año se produjo en Nueva York una de las mayores y peores epidemias de la enfermedad. En 1949, John F. Ender, Thomas H. Weller, Frederick C. Robbins lograron cultivar el virus en cultivos de células embrionarias humanas, abriendo el camino al desarrollo de las vacunas. Este mismo año, David Bodian, Isabel Morgan y Howard Howe separaron serológicamente los 3 tipos de poliovirus. El gran salto se produce en 1955 con la introducción en Estados Unidos de la primera vacuna, la inactivada desarrollada por Jonas Salk. En 1963 lo haría la atenuada trivalente de Sabin. En 1988 la OMS resuelve abordar la erradicación de la poliomielitis y fijarla para el año 2000. Con la estrategia diseñada en 1999 se logró erradicar el PB2. Desde el 10 de noviembre de 2012 no se ha detectado el PB3 y se ha conseguido reducir el número de países endémicos a los 3 tipos. Poliovirus. Poliovirus es un miembro del subgrupo Enterovirus, familia Picornaviridae y especie Enterovirus C humanos. Los enterovirus son habitantes transitorios del tracto gastrointestinal y son estables a pH ácido. Los picornavirus son pequeños, insensibles al éter con un genoma RNA, pico pequeño. Hay 3 serotipos de poliovirus, PB1, PB2 y PB3. Hay mínima inmunidad heterotípica entre los 3 serotipos, es decir, la inmunidad de un serotipo no produce inmunidad significante para los otros serotipos. El poliovirus está rápidamente inactivado por calor, formaldehído, clorina y luz ultravioleta. Etiología. El genoma encerrado en la partícula vírica puede ser usado como ARN mensajero e inmediatamente traducido por la célula huésped. Al entrar el virus, secuestra la maquinaria de traducción celular, causando la inhibición de la síntesis de proteínas celulares en favor de la producción de proteínas específicas del virus. A diferencia del ARN mensajero celular, el extremo 5' del ARN del poliovirus es extremadamente largo, en torno a 700 nucleótidos, y es altamente estructurado. Esta región del genoma es llamada sitio interno de la entrada al ribosoma y dirige la traducción del ARN viral. Las mutaciones genéticas en esta área impiden la producción de proteínas virales. Su genoma está constituido por una sola cadena lineal de ácido ribonucleico de polaridad positiva. Su extremo 5' está covalentemente unido a una pequeña proteína, la BPG, que se supone actúa como iniciador o primer en la síntesis del ARN. Tiene alrededor de 7500 bases. Son virus desnudos, por lo tanto resistentes a muchos agentes externos, incluidos los solventes de los lípidos, lo que permite que pueda ser transmitido por mecanismos indirectos, como agua o vómites, y son sensibles al cloro y al glutaldehído. Los poliovirus penetran por vía oral y se replican en el tracto digestivo a nivel orofaringeo e intestinal y se extienden a los linfáticos regionales, produciendo una primera viremia. Esta siembra les lleva al sistema reticuloendotelial, donde se replican de nuevo y producen una segunda viremia por la que llegan a distintos órganos, incluido el sistema nervioso central.
El virus penetra en él en el transcurso de esta viremia y quizás también por transporte axonal a partir de la sinapsis neuromuscular. Su capacidad de infectar por vía oral exclusivamente al hombre y a algunos primates se debe a que las células del epitelio asociado a los folículos, las células M y las placas de Peyer, expresan su receptor específico, el CD155, al que se fija la cápside. Este receptor es el que explica su tropismo ulterior. Morfología. El poliovirus tiene una cápsula icosaédrica y contiene RNA de una sola cadena. La cubierta proteica consta de 32 subunidades estructurales, mide de 20 a 29 nanómetros de diámetro, y el genoma encerrado en la partícula vírica puede ser usado como ARN mensajero e inmediatamente traducido por la célula huésped. Al entrar el virus, secuestra la maquinaria de traducción celular, causando la inhibición de la síntesis de proteínas celulares en favor de la producción de proteínas. A diferencia del ARN mensajero celular, el extremo 5' del ARN del poliovirus es extremadamente largo y altamente estructurado. Mecanismos de transmisión. La enfermedad se transmite por contacto con las secreciones respiratorias y las heces de los individuos infectados, de forma esporádica por el contacto con objetos. El poliovirus es un enterovirus que tiene tropismo por la mucosa orofaringea y el tracto gastrointestinal. Entra por la cavidad oral y a nivel celular se une al receptor del poliovirus, PBR. La molécula CD155 en las superficies de las células epiteliales, y este CD155 es un péptido glicosilado con 3 ectodominios L-like, NH2, V, C2 y C2. El RNA mensajero de CD155 se ha detectado en cerebro, médula espinal, ilion, leucocitos, pulmón, placenta, corazón, músculo esquelético e hígado. Sin embargo, la mayoría de las infecciones ocurren en el tracto gastrointestinal y sistema nervioso central. Con respecto a la diseminación del poliovirus, tanto a nivel de las mucosas como sistémica, infecta las células del epitelio de la mucosa orofaringea e intestinal. Trabajos recientes sugieren que la respuesta a interferón tipo 1, especialmente la interferón alfa y beta, es un factor importante que define qué tipos de células son diana de la replicación del virus de la polio. Manifestaciones clínicas. Existen dos formas de enfermedad, la enfermedad menor y mayor, diferenciadas y propias de los niños pequeños, y que en los adolescentes y adultos no se diferencian. Los síntomas de la enfermedad menor coinciden con la primera viremia, son inespecíficos: fiebre, vómitos, diarrea, cefalea y malestar. Se llama poliomielitis abortiva aquellos que tienen estos síntomas. En algún caso, la enfermedad progresa y aparecen los síntomas de la poliomielitis paralítica: fiebre elevada, cefalea intensa, vómitos y dolor en la región lumbar y cuello, afectando a grupos musculares impidiendo la marcha. Si esta situación no avanza y regresa, se denomina poliomielitis no paralítica. Si por el contrario persisten y avanzan, se puede producir la poliomielitis espinal o poliomielitis vulvar. La primera es más frecuente y se caracteriza por una parálisis flácida asimétrica del tronco y extremidades, y un grado de afectación variable desde una parálisis leve a una tetraplegia y parálisis respiratoria. Por lo general, progresa hasta que desaparece la fiebre. Diagnóstico. Generalmente, los médicos reconocen la poliomielitis por los síntomas, como la rigidez en la espalda y el cuello, los reflejos anormales y la dificultad para tragar y respirar. Para confirmar el diagnóstico, se analiza una muestra de secreciones de la garganta, heces o un líquido incoloro que rodea el cerebro, es decir, líquido cefalorraquídeo, para detectar la presencia del virus de la poliomielitis. Tratamiento. La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible. Cuando se administra varias veces, la vacuna antipoliomielítica puede conferir una protección de por vida. La mayoría de los niños en Estados Unidos reciben 4 dosis de la vacuna inactivada contra la poliomielitis en las siguientes edades: 2 meses, 4 meses, entre los 6 y los 18 meses, y entre los 4 y los 6 años, cuando los niños comienzan a asistir a la escuela como refuerzo. La vacuna inactivada contra la poliomielitis es segura para las personas cuyo sistema inmunitario está debilitado, aunque no está claro el grado de protección de la vacuna en casos de inmunodeficiencia grave. Los efectos secundarios frecuentes son dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección. Una imagen vale más que 1000 palabras.
Promoción y prevención. La promoción y prevención de la poliomielitis van de la mano, ya que al ser una enfermedad sin cura, todo se basa principalmente en una vacunación oportuna como único método de control efectivo. Esta se debe aplicar principalmente en menores de 5 años, que son los más afectados por la enfermedad. Aspectos importantes en población más vulnerable. Se da mayormente en menores de 5 años por contacto ano, mano, boca. Algunos métodos para evitar la propagación de la poliomielitis son mantener unas medidas correctas de higiene, con un lavado frecuente de las manos y un control de los desperdicios, etc. Las dosis de la vacuna se deben inocular por primera vez a estos 2 meses de vida, luego a los 4 meses, de los 6 a los 12 meses y por último a los 4 o 6 años de edad. En cuanto a estadística de la enfermedad, tenemos que 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas, y un 5% a 10% de estos casos fallecen por los parálisis de los músculos respiratorios. Los casos provocados por poliovirus salvaje han disminuido en más de un 99%, de los 350.000 estimados en 1988 a los 33 notificados en 2018. Se han evitado más de 16 millones de casos de parálisis como resultado de los esfuerzos mundiales por erradicar la enfermedad. Vacuna. Tiene una vacuna llamada vacuna antipoliomielítica oral o OPV. Se debe aplicar de la siguiente forma: inocular por primera vez a los 2 meses de vida, luego a los 4 meses, a los 6, 12 meses y una última dosis de refuerzo a los 4 a 6 años de edad. Desde 2016 se usa la vacuna antipolio oral bivalente o VPOV con BP1 y BP3, junto con la vacuna inactivada trivalente o PPI, o solo esta última en los programas de vacunación en el mundo.